amigos, hoy es un día precioso para hablar lo más edificante, restaurador y sanador que existe, y es la palabra de Dios. A veces hay situaciones angustiantes, hay situaciones que nos abaten, nos preocupan y nos hacen sentir casi que al borde de la muerte. Y hoy día lo estamos viviendo a nivel del mundo entero. Situaciones agobiantes, angustiantes, que no sabemos qué hacer. Y me hice la pregunta, ¿qué haría Jesucristo en este momento? Él es nuestro modelo a seguir. Él es el ejemplo que nosotros tenemos. ¿Qué haría Jesucristo? En su momento, él vivió momentos de situaciones de crisis, de dolor. Y para ello vamos a ver Marcos 14, del 32 al 42. Y Mateo, es paralelo el mismo pasaje, Mateo, o el mismo tema, Mateo 26, del 36 al 46. Pero antes de iniciar, declaro que esta palabra nos sana, que esta palabra la recibimos con fe y nos restaura. Declaro que esta palabra va a renovar nuestra mente en el nombre de Jesús. Padre, bendigo cada persona que está escuchando esta palabra, Dios de los cielos, este tema, y declaro en el nombre de Jesús que será restaurador, sanador, transformador, vivificador, porque eso es lo que haces tú a través de lo que nos has dejado escrito. Te alabamos, Señor, y esto es para la gloria de tu santo nombre. Amén. Marcos 14, del 32 al 42 dice, llegan a un sitio Jesucristo y sus discípulos, dice, cuyo nombre es Getsemaní, y dice a sus discípulos, siéntense aquí hasta que ore. Y toma consigo a Pedro, Jacobo y Juan. Se llevó 3 amigos. Entonces se quedó perplejo y comenzó a angustiarse. Y les dice, una tristeza mortal sobrecoge mi alma. Esperen aquí y velen. ¿Qué les sobrecogió a Jesucristo? Una tristeza mortal en su alma. Y dice 35, y yendo un poco más adelante, se postraba en tierra y oraba que si era posible pasara de él aquella hora. Y decía, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vuelve y los encuentra durmiendo y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar una hora? Velen y oren, para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yendo otra vez, oró diciendo las mismas palabras. Volviendo otra vez, los halló durmiendo, porque sus ojos eran incapaces de mantenerse abiertos, y no sabían qué responderle. Y vuelve la tercera vez, y les dice, duerman lo que resta y descansen. Es una situación en la que Jesús estaba viviendo momentos de angustia. Y cuando hablamos de momentos de angustia, aquí en la palabra angustiarse en el griego expresa un sentimiento de encontrarse desvalido. Es decir, no hay protección, no hay ayuda más que todo. Se decía, no tengo más nada que hacer. Y cuando habla de que se quedó perplejo y estupefacto, el griego expresa una intensa emoción donde se mezclaba el horror y el asombro. Jesucristo estaba experimentando una situación de muerte y él lo expresa hacia sus discípulos diciéndole, una tristeza mortal sobrecoge mi alma. Y tal vez nosotros estamos viviendo situaciones angustiosas, situaciones donde nos sobrecoge la tristeza o la preocupación, donde creemos que todas las puertas o vemos todas las puertas cerradas, donde no sabemos qué hacer, donde necesitamos un milagro. Y Jesucristo aquí nos da varias pautas y quiero que estudiemos 4 cosas que él hizo. El primero es, Jesucristo mostró su necesidad. No guardó imagen. Esa es la primera. No guarde imagen. Necesitamos mostrar nuestra necesidad. Ahora, cuando hablamos de mostrar nuestra necesidad, no es contarle a nuestros hijos de 8 años y de 10 años que no pueden manejar esta situación.
No estoy hablando con respecto a eso en cuanto a los padres y sus hijos, pero sí nosotros estamos rodeados de comunidad, de amigos, de una comunidad de fe, y si no la tiene, lo invito para que Alimento Espiritual escriba sus necesidades y vamos a orar y le vamos a apoyar en su situación de angustia, en su situación de necesidad. ¿Qué hizo Jesucristo? Mostró su necesidad, no guardó imagen, no porque era el líder, y esto es algo espectacular. Él no ejercía un liderazgo donde el líder no se puede equivocar, o el líder no presenta necesidades, o él como el máximo ante sus discípulos, no podía mostrar las necesidades emocionales o las situaciones emocionales que estaba viviendo. Por el contrario, ¿qué hizo Jesucristo? Les dijo cómo se encontraba emocionalmente. Luego, no necesitamos guardar imagen. ¿Por qué no contarle a las personas que tenemos a nuestro alrededor, que tenemos situaciones, que estamos viviendo situaciones donde necesitamos apoyo, donde necesitamos que nos levanten? Si Jesucristo lo hizo, ¿por qué usted y yo no lo podemos hacer? ¿Por qué nos consideramos en un nivel de liderazgo tan alto que no podemos mostrar nuestras debilidades? Jesucristo nos dio una muestra completamente diferente. Necesitamos pedir ayuda. Renunciemos a guardar imagen. Él no sabía qué era esto de guardar imagen, pero nosotros nos hemos envuelto en un mundo y unas situaciones donde tenemos que mostrar una imagen que no se equivoca, una imagen donde todas las cosas marchen bien. Ese es el deseo de Dios. Pero hay situaciones en las cuales necesitamos de apoyo. Y aquí Jesucristo mostró su necesidad. Ese es el primer punto. No guarde imagen, muestre su necesidad. El segundo punto que vamos a estudiar es: pida ayuda. Eso hizo Jesucristo. Jesucristo les pide ayuda y respaldo en oración. Y esto en Mateo 26:38, en el mismo contexto, dice, y les dice: una tristeza mortal está sobrecogiendo mi alma. Quédense aquí y velen conmigo. ¿Qué hizo Jesús? Pidió ayuda en oración. Y les dijo: vengan, quédense aquí y velen conmigo. Él pidió a otros que le ayudaran a sostenerse espiritualmente. Hay muchas cosas que podemos sortear nosotros solos en oración, pero hay otras en las que necesitamos que más se unan a las circunstancias. Y aquí Jesucristo les pidió a ellos que velaran con Él por su necesidad. Aquí no era la necesidad de Pedro, ni de Jacobo, ni de Juan, sino la necesidad de Jesús, su tristeza, su angustia y su preocupación. Aunque aquí otra cosa importante es que, podemos decir, pero en ese pasaje ellos no oraron. Es otra circunstancia. Lo que necesitamos aquí darnos cuenta es que Jesús pidió ayuda. Y quizás oraron, se quedaron dormidos, porque a veces no les ha pasado. A veces yo estoy orando y cuando me doy cuenta me despierto. O sea, creí que seguía orando, pero me había quedado dormida. El tercer punto es orar y humillarme para no entrar en tentación. Orar. El Señor Jesucristo muestra un ejemplo poderoso de lo que es la intercesión. Llevar las cargas los unos por los otros. En Gálatas 6:2 Pablo nos dice: sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplirán así la ley de Cristo. Sobrellevemos las cargas. Y Él pidió ayuda, nos dio ejemplo de eso. Dice: y yendo un poco más adelante, se postraba en tierra y oraba, que si era posible pasara de él aquella hora. Algo importantísimo. A veces pedimos oración, pero nosotros no oramos. A veces pedimos que nos ayuden a orar, pero como sabemos que esas personas sí oran, yo me desentiendo y me ocupo de otra cantidad de cosas que no son realmente las importantes. Jesús aquí nos muestra. Él podría estar pensando aquí: bueno, me faltó predicar en este lugar, me faltó esto, Pedro, usted tiene que organizar esto, Juan, esta otra cosa, y fulano esto, y todas las cosas que faltaban, su familia, sus situaciones materiales y todo lo que lo rodeaban. Él no se ocupó de esto. ¿De qué se ocupó?
Dice, yendo un poco más adelante, se postraba en tierra y oraba, que si era posible pasara de él aquella hora. ¿Qué hizo? Oró y se humilló. Y dice aquí, además, les hace una recomendación a sus discípulos. Dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Miren, hay situaciones asfixiantes, hay situaciones desesperadas que nos pueden hacer tomar malas decisiones. Jesús no en vano dice, velen y oren para que no entren en tentación. ¿Por qué él se iba a orar? Porque podría entrar en tentación y no hacer la voluntad de Dios, no actuar correctamente. Y eso le dijo a sus discípulos, pero él fue y lo hizo, él fue y dio ejemplo de orar. Nosotros debemos velar y orar en toda circunstancia, porque podemos tomar decisiones equivocadas. En una situación económica asfixiante y desesperada se puede caer en malos negocios, malas decisiones, robos, negocios ilícitos o endeudarnos más. O quién sabe, otra cantidad de cosas que se pueden presentar. ¿Por qué? Por no orar. Cuando oramos en medio de la circunstancia estamos siendo guardados para no caer en tentación, para no actuar equivocadamente. Jesús nos dio ejemplo. Miren, y se devolvió 3 veces. Él lo hizo 3 veces. Vino, oró, se dio cuenta que estaban durmiendo, volvió y los levantó. ¿Por qué? Porque también yo necesito volver a decirles, por favor, oren, oren. Al final les dice, bueno, ni una hora pudieron orar conmigo. Pero aquí les deja una instrucción sumamente, de verdad, súper importante. Oremos para no entrar en tentación. Pueden venir muchas propuestas, muchas aparentes soluciones que pueden ser una trampa. Y para no caer en tentación, necesitamos velar y orar por esa situación específica. Y el cuarto punto, reconocer que Dios todo lo puede. Y más que reconocer es, hágase la pregunta, ¿usted considera que Dios todo lo puede? ¿Usted y yo vamos a la presencia de Dios reconociendo que Dios puede hacer las cosas? ¿O lo hacemos con miedo? ¿O que quién sabe? ¿O mejor espero en fulanito, en sultano? No lo sé. La Biblia dice, Jesucristo dice, Padre, sé que todo lo puedes, pero si quieres, pasa de mí esta copa. Cuando vamos a la presencia de Dios, debemos tener presente que Dios todo lo puede, pero que a veces su voluntad no es mi voluntad, su voluntad no es mi deseo, porque sus pensamientos son más grandes que los nuestros y sus caminos también, y son mucho mejores. Cuando yo voy a la presencia de Dios, debo tener presente que Él todo lo puede y que su voluntad es lo mejor para mi vida. Jesucristo nos dio ejemplo de eso y nos lleva a tener la capacidad de enfrentar las situaciones con el poder del Espíritu Santo. Pero haciendo el ejemplo que Él nos dio. No guardar imagen, pedir ayuda, respaldo en oración, orar y humillarme como lo hizo Él. Se humilló, postró su rostro en tierra y le pidió ayuda al Señor. Y por último, reconocer que todo lo puede Dios, pero estar dispuestos a que se haga su voluntad y no la mía. Entonces, amigos, son 4 cosas sencillas. Los invito porque nosotros tenemos un Dios extraordinario. No importa la necesidad que esté viviendo, no guarde imagen, pida ayuda. Estamos dispuestos a ayudarles. Reconocer que Dios todo lo puede y oremos. Busquemos a Dios en oración y démonos la oportunidad de ver los milagros que Dios puede hacer en nosotros. Terminemos orando porque es lo mejor que podemos hacer y dándole gracias a Dios por esta palabra. Y si usted por primera vez está escuchando un tema acerca de la Biblia o ya ha escuchado, pero no está seguro si tiene a Jesucristo como su ayudador, como su Dios, si duda de ello, hoy le invito para que haga esta oración conmigo y la repita en este momento. Señor Jesucristo, yo te necesito. Necesito que entres en mi corazón. Estoy angustiado, preocupado, agobiado y hoy quiero rendirme a ti. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te entrego todo mi ser y te pido que hagas de mí
el hombre o la mujer que tú quieres que yo sea. Gracias, Jesús, por ser mi Señor. Y también quiero que hagamos una oración por esa situación angustiante. Padre, en el nombre de Jesús, hoy conocemos que todo lo puedes. Hoy sabemos, Señor, que no hay nada difícil para ti. Hoy creemos en lo que tú puedes hacer y no, Señor de los cielos, el que la situación nos gobierne. Hoy decidimos buscarte a ti. Hoy decidimos entregar nuestra oración. Padre, pido por todos aquellos que están solos y que sienten que no hay nadie que les pueda ayudar en oración, para que tú les proveas hermanos en la fe, amigos, hombres y mujeres de Dios que te teman y quieran interceder por ellos, Señor. Y te pido, Dios, que siempre nos capacites para buscarte, para entregarte a ti toda la situación. Renuncio a guardar imagen, renuncio, Señor de los cielos, a ser autosuficiente, renuncio a considerar que sola estoy mejor, renuncio en el nombre de Jesucristo a todo aquello que no te glorifica. En el nombre de Jesús hoy decido entregar esta situación y pedir ayuda. Y venir y buscarte, Señor. Renuncio a la pereza de orar. Renuncio, Señor de los cielos, a buscar soluciones donde no las hay. En el nombre de Jesús. Y hoy declaro, Padre de los cielos, que tú todo lo puedes. Señor, en tus manos encomendamos esta situación y declaramos que tú todo lo puedes. Hágase tu voluntad y no la nuestra, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, como siempre, un placer, un gusto, una honra poder estudiar la palabra de Dios, meditarla, hablar acerca de lo que está escrito aquí y tomar decisiones correctas. Los bendigo.